vamos a iniciar el modelo. En el campo yo voy a subir un archivo que se va a hacer la tarea número 5, si no me equivoco, y sería el número 3 para el segundo parcial. Ahí yo le voy a pedir, ¿verdad? Le voy a indicar el procedimiento que ustedes tienen que realizar. Lo primero que tienen que hacer es entrar al simulador llamado ley de equilibrio y luego entrar acá donde dice laboratorio de equilibrio, ¿verdad? Que es laboratorio de equilibrio. Entonces tienen que entrar acá y les va a aparecer ese simulador que ustedes están viendo, ¿ya? Luego a ustedes se les va a dar dos masas, ¿verdad? La masa 1 y la masa 2. En este ejemplo yo voy a trabajar con la masa 1 con una que corresponde a una masa de 10 kilogramos y la masa 2 5 kilogramos. ¿Qué nos proponemos nosotros alcanzar con este ejercicio sobre este ejercicio? Es uno, practicar los conceptos sobre equilibrio de los cuerpos rígidos, ¿ya? Entonces, los equilibrios de los cuerpos rígidos nos dice que la sumatoria de todas las fuerzas en X va a ser 0. La sumatoria de toda la fuerza en Y va a ser igual a 0. Y otro concepto nuevo que tal vez puede ser que lo conozcamos muy poco, es que se le llama sumatoria de momentos. La sumatoria de momentos tiene que dar igual a 0. Ya vamos a ver qué cosa es eso de sumatoria de momentos. Ya, entonces, la condición de equilibrio de un cuerpo tiene que cumplir todas estas tres condiciones. Toda la sumatoria de fuerza en este cuerpo tiene que ser igual a 0, ¿verdad? Igual que los momentos. Entonces, la sumatoria de las fuerzas X y Y nosotros ya las hemos visto. Nosotros lo hemos visto ya cuando mirábamos cuando mirábamos los vectores. Ustedes recuerdan que nosotros hacíamos lo siguiente. Nosotros, si teníamos por ejemplo dos fuerzas, F1, y luego aquí teníamos la fuerza F2, y acá tenemos la fuerza F3. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros con los vectores? Por ejemplo, este F1 tiene un ángulo, pongámosle de 30. Nosotros podíamos encontrar la componente en X y la componente en Y de esta fuerza. Es decir, F1 en X y F2 en Y. Perdón, F1 en Y y F1 en X. Supongamos que F2 tiene un ángulo de 60. En este caso, F2 tiene dos componentes. Una componente en Y y una componente en X. Entonces, y en el caso de F3, solamente tiene componente en X, ¿verdad? No tiene componente en Y porque su ángulo de inclinación es de 0 grados. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Por ejemplo, para encontrar las resultantes y todo la resultante, sumamos todas las fuerzas en X, ¿verdad? Y le igualamos a 0, porque para que un cuerpo esté en equilibrio, es decir, que no se mueva, la sumatoria de la fuerza tiene que ser igual a 0. Si no nos da igual a 0, significa que ese cuerpo no está en equilibrio, está en movimiento. Y luego sumamos toda la fuerza en Y, o sea, todas las componentes de esa fuerza en Y y en X, ¿ya? Ahora hay otro concepto nuevo. ¿Cuál es ese concepto nuevo? Es lo que se le llama momento. Un momento, la ecuación del momento, ¿cómo la podemos definir? De la siguiente manera. Para no tener que reiniciar este programa porque me está dando error.
De repente me está dando problemas a este programa. En un minuto voy a reiniciar el programa. Ok. Entonces, el nuevo concepto que nosotros tenemos que vamos a aprender es el momento. ¿Qué cosa es el momento? El momento consiste en la multiplicación de una fuerza por una distancia. A algunos libros les va a aparecer así, F por D, otros les puede parecer F por R. Entonces, el momento consiste en multiplicar una fuerza por una distancia. Ahora, y otra cosa característica de los momentos es que lo que trata de hacer es hacer girar un cuerpo. Por ejemplo, esta es una viga. Esta puede representar una viga de una construcción, o puede representar también una rama, ¿verdad? Cualquier cosa sólida. Entonces, si usted, supongamos, se ubica acá, en este punto de esta viga, bueno, si usted está aplicándole, ya multiplicarla por la gravedad, una fuerza. Entonces, esta fuerza, es lo que está tratando de hacer. Trata de hacer girar esta viga hacia abajo. Es decir, si ponemos la fuerza, ¿y qué es lo que va a hacer esa viga? Va a hacer que esta viga se mueva hacia abajo y haga como un giro. Entonces el momento lo que está tratando de hacer es girar esta viga en este sentido. En este caso, el movimiento de la viga está a favor de las manecillas del reloj, ¿ya? Porque el reloj sabemos que se mueve hacia la derecha. Luego, si nosotros aplicamos otra fuerza acá abajo, en esta parte de la viga, ¿qué es lo que va a hacer esa fuerza? Va a tratar de hacer girar esa viga hacia arriba. Y en este caso lo hace en sentido antihorario, en contra de las manecillas del reloj. Entonces, acá yo le puedo poner a este momento A, le vamos a poner. Ya, aquí le vamos a poner el momento A. ¿Por qué le ponemos momento A? Porque aquí, en este punto, yo le voy a poner A. Acá también A. Y este otro punto le voy a poner O, donde está la viga conectada. ¿Ya? Entonces, los momentos consisten en multiplicar una fuerza por una distancia. Esa distancia, ¿de dónde a dónde va a ser? Va a ser desde un punto que yo establezco, en este caso yo he dicho que es el punto O, pero puede ser en base a cualquier otro punto. Es decir, yo acá, pues a mí se me puede ocurrir y aquí escribir un punto llamado B, que está en medio de la viga. Entonces, nosotros podemos aplicar momentos con respecto al punto o con respecto al punto A. En este ejemplo, en este caso que estoy haciendo, yo lo estoy haciendo, este momento lo voy a aplicar con respecto al punto O. Entonces, a esta distancia vamos a suponer que hay 3 metros. Puede ser centímetros, puede ser pulgada, puede ser pies, ¿verdad? Puede ser vara. Entonces, si usted multiplica esta fuerza que se está aplicando por esa distancia, va a obtener un momento, un valor, y ese valor lo que me indica es qué tan intensa es en ese punto, qué tan intenso es el giro, el sentido de giro que me está haciendo esa fuerza. Otra cosa, los momentos pueden ser positivos o negativos, ¿verdad? Para esto se aplica la regla de la mano derecha, ¿verdad? Eso lo vamos a explicar en clase. Pero de una manera más simple podemos decir que los momentos que tienen sentido horario, por ejemplo como este que está acá, que se mueven en sentido de la manecilla del reloj, estos momentos vamos a decir que son negativos. Es muy parecido a los ángulos.
Si ustedes recuerdan, cuando nosotros medimos ángulos, siempre los medimos para acá arriba, en este sentido. Ya, y decimos, podemos decir que son 30 grados, 60. Entonces, cuando nos medimos los grados, lo hacemos del eje horizontal hacia arriba. Y ahí los ángulos son cero, es decir, los ángulos los estamos midiendo hacia la izquierda. En caso contrario, si nosotros midiéramos los ángulos hacia abajo, en este caso el ángulo va a ser negativo. Entonces, este mismo concepto nosotros vamos a aplicar acá en los momentos. Cuando el sentido de giro de una fuerza es horario, va a ser negativo. Y cuando ello se mueva hacia arriba, como en este caso acá, está girando hacia arriba, entonces el momento va a ser positivo. ¿Okay? Esa es una característica o concepto que debemos de manejar nosotros de los momentos, que hay momentos negativos y positivos. Ahora, el sentido de positivo o negativo puede variar de acuerdo al punto de posición, ¿verdad? Una misma fuerza puede estar ejecutando un momento positivo con respecto a un punto y negativo con respecto a otro punto. ¿Cómo es eso? Vamos a ver acá. Ahora vamos a hacer otra explicación antes de pasar al ejemplo. El momento siempre va a ser mucho más grande con respecto a nosotros nos vamos moviendo con respecto al punto. Supongamos que el momento lo estamos aplicando con respecto al punto O, que está aquí a la izquierda. Si ustedes recuerdan, ustedes se han subido alguna vez a un árbol, a una rama, ¿qué pasa cuando nosotros nos estamos alejando de donde la rama está pegada al árbol? Lógicamente la rama se va deladeando. Es decir, mientras nosotros nos vamos moviendo más a la izquierda, esa rama, ¿qué va a pasar? Se va a ir pandeando, ¿ya? Porque el momento va a ser mucho mayor mientras nos alejamos. Supongamos que esta fuerza mida 10 newton, ¿verdad? Que es una fuerza muy pequeñita. Es la misma fuerza, pero la estamos moviendo. Primero lo ubicamos a una distancia de 1 metro y luego una distancia de 2 metros. Entonces, nosotros sabemos que el momento consiste en multiplicar una fuerza por una distancia. Esa distancia tiene que ser con respecto a un punto que nosotros hemos establecido. Entonces, vemos que estas fuerzas me están haciendo girar pongamos que es una rama hacia abajo, la misma fuerza. Y como es sentido horario, el sentido de la manecilla del reloj, estos momentos van a ser negativos porque va hacia abajo, ¿verdad? Entonces, y acá le voy a poner momento 1 y aquí le voy a poner momento 2. El momento 1 que va a ser igual a la fuerza, que son 10 newton, recordemos que es la misma fuerza pero la estamos moviendo. ¿Por cuánto? Por una distancia de 1 metro. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la fuerza 1, vamos a poner que esta es fuerza 1, está a una distancia de 1 metro del punto O, y ese punto O es el punto que estamos utilizando de referencia. Puede ser otro punto, no necesariamente ese punto O. Entonces, 10 newton por 1 metro, entonces nos va a dar a 10 newton por metro. En este caso, newton por metro es la unidad de medida del momento. Ahora, ¿cuál sería el momento de esa fuerza ubicada a 2 metros del punto O, de donde está conectada la viga o una rama? El momento 2 va a ser igual. Recordemos que ese momento 2 es con respecto al punto O, así se tiene que leer, ¿verdad? Va a ser igual a 10 newton por 2 metros. ¿Por qué 2 metros? Porque esta fuerza 2 está ubicada a 2 metros del punto O. Entonces decimos 10 por 2 nos va a dar 20 newton
por metro. Vemos que aunque es la misma fuerza, que es de 10 newton, miren, podemos ver que el momento es mucho mayor, se ha aumentado. Entonces eso significa que usted, entre más se va alejando de este punto O, la fuerza con que hace girar, o la intensidad con que esta fuerza de 10 newton quiere hacer girar esta viga, va a ser mucho más fuerte con respecto al punto O. ¿Okay? Entonces, el momento consiste en eso, ¿verdad? En multiplicar una fuerza por una distancia, y esa distancia, ¿cuál va a ser esa distancia? Pues, con respecto al punto que nosotros establecimos. Por ejemplo, vamos a hacer acá este ejemplo. Supongamos que usted, acá tenemos una viga. Mira, supongamos, esta es una viga que tiene 2 puntos de apoyo, ya puede ser que esté clavada, ¿verdad? O atornillado un punto. Acá tenemos una fuerza, que le voy a llamar F1, aquí lo voy a llamar mi punto A, aquí mi punto B, y aquí, y acá mi punto O. Entonces, supongamos que del punto O al punto A hay una distancia de 2 metros, y del punto O al punto B hay una distancia de 1 metro. Entonces, usted puede aplicar momento con respecto a cualquiera de esos puntos. Acá vamos a ver una reacción, esto se llama reacción A, ya voy a explicar qué cosa es esto, reacción en A, y acá voy a poner reacción en B. Vamos a poner acá RB, RB. Okay. Entonces, usted puede aplicar momento con respecto al punto A o con respecto al punto B. Supongamos que usted quiere conocer el momento de la fuerza 1, va a multiplicar la fuerza por la distancia. Ahora, esa distancia, ¿cuál va a ser? Pues si usted dice que va a aplicar momento con respecto al punto B, entonces esta gráfica quedaría de la siguiente manera. Mira. Acá esto se le llama reacción, es decir, es una fuerza de reacción. RA significa reacción en A. Y acá tengo mi fuerza F1. Y acá tengo mi punto B. Si usted aplica momento con respecto al punto B, le va a quedar, mire, la gráfica de esta manera, como está acá a la derecha. Si usted ese momento con respecto al punto B, quiere decir que esta viga va a girar hacia acá abajo. O sea, esa fuerza F1 va a tratar de hacer girar esa viga hacia abajo, y ese es sentido antihorario. Entonces este momento va a ser positivo. ¿Cuál va a ser la distancia de esa fuerza? Va a ser desde donde está aplicada hasta el punto B. ¿Y cuál es la distancia? Ya vimos acá a la izquierda que es de 1 metro. Entonces, el momento aquí donde está aplicando la fuerza F1 va a ser igual fuerza por distancia. La fuerza puede ser 10 newton, 100 newton, 1000 newton, etc. ¿Y cuál va a ser la distancia? Pues de F1 hasta el punto B. Ahora, RA también puede aplicar, puede estar ejerciendo un momento con respecto al punto B. Entonces, pero ella me está haciendo girar esa fuerza hacia arriba. En este caso es sentido horario. En este caso, este momento va a ser negativo. Ahora, esta fuerza F1 vos la puedes aplicar también con respecto al punto A. Vamos a hacerlo aquí a la par para que lo veamos. Pongamos que esta es nuestra viga. Esta va a ser mi punto A. ¿Qué es lo que podemos observar ahí? Que cuando usted aplica el momento en un punto, todas las fuerzas que están aplicadas en ese punto son cero, desaparecen, por así decirlo.
Entonces, si yo aplico, miren, en este punto A yo tengo una fuerza que se llama reacción en A. ¿Qué significa eso, reacción en A? Supongamos que usted tiene un techo y todo ese techo está sostenido sobre una sola columna. Este es el techo y acá abajo tenemos nuestro techo y acá abajo solamente tenemos una columna. Si nosotros ponemos cosas acá o ponemos varias personas, sabemos que entre más personas hayan sobre este techo, entre más personas pongamos, la fuerza o el peso que va a ejercer sobre esa columna que está acá va a ir aumentando. Entonces, si vos sumas toda la fuerza, que todo el peso de toda esta persona, eso se le llama resultante. Todo el peso, ¿verdad? Si hacen, esta persona miden cada quien 120, pongámosle 100 kilogramos, y vos lo multiplicás por gravedad, te va a dar el peso. Recordemos que el peso, que ya lo vimos en clases anteriores, es multiplicar masa por gravedad. Por tanto, el peso es una fuerza. En física, cuando usted escucha el concepto de fuerza y peso, es lo mismo. Incluso tensión, ¿verdad? Pero lo que pasa es que la tensión lo utilizamos cuando estamos hablando de fuerza ejercida sobre una cuerda. Y el peso, que es P, lo vemos cuando estamos pasando una masa a gravedad, ¿verdad? Por gravedad. Entonces, el peso es masa por gravedad, es una fuerza. Pero si solo es masa, es decir, kilogramo o libra, entonces eso solamente es masa. Entonces, entre más personas nosotros pongamos en este techo, el peso va a aumentar, la fuerza que ejerce esa estructura sobre la columna va a aumentar, y eso se le llama resultante, la que está ahí. Y a su vez, esto debido a la tercera ley de Newton, que la vamos a ver más adelante, me dice que toda acción hay una reacción con la misma magnitud, pero sentido opuesto. Si decimos, por ejemplo, que las fuerzas que van hacia abajo van a ser negativas, entonces las que van hacia arriba van a ser positivas. Entonces, esta reacción, esta fuerza de reacción que está acá abajo, que está sucediendo en el piso, es exactamente el mismo al peso total que está ejerciendo la estructura sobre esa columna, en ese punto. Si la reacción no fuera igual, es decir, si la reacción que hay aquí en el suelo fuera menor que la de roja, ¿qué va a pasar con la estructura? Se va a hundir, lógicamente. ¿Por qué? Porque no hay ninguna fuerza que le esté oponiéndose a ella. Es como cuando usted pone una columna sobre la arena, ¿qué va a pasar? Se va a hundir porque la arena no tiene la misma cohesión para resistir ese peso, entonces se va a hundir. Entonces, la fuerza de reacción tiene que ser exactamente igual, ¿verdad? Pero con sentidos opuestos. ¿Para qué? Para que la estructura pueda estar en equilibrio, si no, lógicamente se va a hundir o se va a mover. A eso nos referimos con una fuerza de reacción, por eso la ponemos aquí abajo. Ahora, la fuerza de reacción no es lo mismo teniendo una columna que teniendo dos. Si usted tiene dos columnas en este techo, todo el peso ya no se va a dividir en una sola columna, sino que se va a dividir en las dos columnas. Ya en este caso ya no sería una reacción, sino serían dos fuerzas que se distribuyen. Si hubieran tres columnas, entonces todo el peso de la estructura se va a dividir entre las tres columnas. Y en el ejercicio que estamos viendo nosotros, hay una viga y esa viga está apoyada sobre dos columnas. Entonces todo el peso se distribuye en los dos puntos de apoyo, y a su vez esos puntos de apoyo me va a generar una reacción en el punto A y una reacción en el punto B. Por eso le ponemos RA y RB. Entonces, estábamos en el caso que nosotros podemos aplicar momento con respecto a cualquier punto. Yo aquí a la izquierda, en esa gráfica roja,
yo apliqué momento, pero con respecto al punto B, para conocer el momento que está ejerciendo la fuerza F1 y RA. Pero a su vez, yo puedo aplicar momento con respecto al punto A. ¿Qué pasa cuando yo aplico el momento con respecto al punto A? Pues todas las fuerzas que están aplicadas en ese punto A van a desaparecer y van a quedar las demás. Nos va a quedar la fuerza RB, es decir, la reacción en B, y va a quedar F1. ¿Para qué estoy haciendo esto? Para que ustedes vean que los momentos, los signos de los momentos pueden variar aunque sea la misma fuerza. Puede variar el signo con respecto al punto de apoyo que usted, o el punto de referencia que usted esté analizando. Y segundo, el momento puede subir de magnitud con respecto al punto A. Aquí, mire, aquí lógicamente, el momento que aplica F1 con respecto al punto B es menor que el momento que está aplicando F1 con respecto al punto A. ¿Por qué? Porque está a mayor distancia que el punto A. ¿Ya? Entonces vemos que el momento puede variar de acuerdo, o sea, la magnitud del momento, el valor puede variar de acuerdo al punto que estemos nosotros aplicando el momento. Y segundo, el signo puede variar. Acá en este caso me dio signo positivo, ¿verdad? Porque el F1 me está haciendo girar esta viga a sentido hacia abajo, sentido antihorario con respecto al punto B. Ahora, ¿qué pasa si este F1 con respecto al punto A? Miren, lo está haciendo girar hacia acá, miren. Lo está haciendo girar sentido horario, ¿verdad? El sentido horario, cuando es sentido horario, entonces va a ser negativo el momento. Y la reacción en B con respecto al punto A va a ser este giro. Y este giro es sentido antihorario, entonces va a ser positivo. El momento que me está generando RB con respecto a A es positivo. Y el momento que está F1 con respecto a A es negativo. ¿Okay? ¿Y cuál va a ser? ¿Cómo encontramos las magnitudes? Pues necesitamos conocer la distancia de RB hasta A y la distancia de F1 hasta A, que aquí es 2 metros. Ahí solo a simple vista vemos que el momento de F1 con respecto al punto A va a ser mayor con respecto al punto E. ¿Por qué? Por la distancia. Y segundo, el signo, mire, de F1, del momento en F1 puede cambiar. En este caso, mire, a mí me da negativo con respecto al punto A. Y con respecto al punto B, mire, me da positivo. ¿Ya? Es una característica de este concepto nuevo que llamamos momento. Entonces, si usted suma todos estos momentos que se están aplicando acá, ¿ya? Si nosotros los aplicamos y lo sumamos, nos tiene que dar igual a 0. Por eso, en las fórmulas que nosotros vimos al inicio, vemos que la sumatoria de las fuerzas en eje tiene que ser igual a 0. Esto cuando ocurre en los cuerpos que están en equilibrio. ¿Ya? Y luego acá, toda la sumatoria de los momentos en un cuerpo con respecto a un punto dado tiene que ser igual a 0. Si las sumatorias no dan lo mismo, no dan 0, significa dos cosas. Uno, que el cuerpo está en movimiento, en cierto sentido, o significa que el cuerpo está girando. Es decir, si la sumatoria de momento no te da igual a 0, es que hay el cuerpo inestable, puede haber un giro. ¿Ya? Entonces, en la tarea que yo les voy a dejar a ustedes para que lo hagan allá, traten de hacerla en casa. Si no, pues vamos a ver si lo hacemos en clase la próxima semana y lo revisamos. O ustedes, yo les voy a dar dos masas, una masa 1 y masa 2. En este caso, por ejemplo, yo tengo aquí un sub y baja. Le pongo acá un ladrillo que pesa 10 kilogramos al lado izquierdo, y aquí a la derecha pongo un ladrillo de 5 kilogramos. Ustedes pueden ver que si yo pongo 10 kilogramos a la izquierda y 5 a la derecha, en mi sub y baja se va de ladear
hacia el lado izquierdo, hacia acá abajo, o sea, va a girar hacia abajo. ¿Okay? Porque es lógico, porque yo tengo mayor peso, mayor masa al lado izquierdo. Mientras, es decir, 10 kilogramos, mientras que al lado derecho yo solamente tengo una masa de 5 kilogramos. Entonces, por eso me va a hacer girar. Pero por tanto, hasta que acá llegó un momento de equilibrio. Pero yo puedo poner en equilibrio este sub y baja, mire, que quede en ese sentido horizontal. Incluso aunque las masas sean diferentes. ¿Ya? ¿Cómo logro eso? Pues yo necesito reubicar estas masas. Voy a poner esta masa de 10 kilogramos a una distancia de 1 metro del centro. Y esta masa que está a la derecha, de 5 kilogramos, la voy a ubicar a 2 metros del centro. Entonces lo arrastro. Esto mismo usted va a hacer en su tarea. Y voy a ver si mi cuerpo alcanza el equilibrio, ¿verdad? En el caso del sub y baja, comienza a moverse. ¿Ya? Vamos a esperar que se estabilice y ahí nuestro sub y baja quedó estabilizado. Entonces, acá nuestro cuerpo, nuestro sub y baja, en este caso nosotros lo establecemos, este sub y baja como un cuerpo rígido. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso, cuerpo rígido? ¿Verdad? Que es un cuerpo que no sufre deformaciones. ¿Ya? Entonces, si nosotros realizamos toda la suma de fuerza en X en este cuerpo y la suma de fuerza en Y, el momento va a ser igual a 0. Aunque en este cuerpo solamente tenemos fuerza, miren, hacia abajo. No tenemos fuerza en X. Por eso solo analizaríamos las fuerzas en Y nada más. Entonces, si a usted le dan este objeto, se lo dan la masa de este objeto, se lo dan en kilogramos, nosotros lo podemos pasar a Newton. ¿Cómo hacemos eso? El peso de un objeto, que es lo mismo que fuerza, igual a masa por gravedad. Si esta masa 1 que está a la izquierda, esta masa 1 pesa 10 kilogramos y usted lo multiplica por 9.8, que es la gravedad, no 9.81, el peso 1 le daría a 98 newton. ¿Ya? Entonces, peso 1 es lo mismo que, digamos, fuerza. ¿Ya? Peso es lo mismo que fuerza, para que ustedes recuerden eso en física. ¿Ya? Entonces, este cuerpo alcanzó el equilibrio, aunque las masas sean diferentes. De la masa 1 es el doble que la masa 2, alcanzó su equilibrio. ¿Por qué? Por algo llamado momento, no por fuerza, porque si ustedes miran la fuerza aquí, el peso que está acá es mayor que el peso que está acá. Acá a la izquierda, 10 por 9.8 te va a dar 90 newton, y 5 por 9.8 aquí te va a dar 49 newton. Si vemos, las fuerzas son diferentes, pero alcanzó el equilibrio. ¿Por qué? Debido al momento. Esta fuerza F1 tiene una distancia de 1 metro al centro, donde está el punto de apoyo. Entonces te va a generar un momento. Multiplicar 98 por 1 te va a dar 98 newton por metro. A diferencia de la fuerza 2. La fuerza 2 está a una distancia de 2 metros, pero tiene una fuerza de 49 newton. Vos lo multiplicás. ¿Y a cuánto te va a dar? Te va a dar a 98 newton por metro. ¿Ya? Entonces, alcanzó su equilibrio ¿por causa de qué? Por causa de la fuerza de los momentos que se está aplicando. Aunque las masas sean diferentes y la fuerza sea una mayor que la otra, alcanzó equilibrio debido al punto de apoyo. La masa 1, la fuerza 1 que está acá abajo, me quiere hacer girar el sub y baja en este sentido. El otro también, miren, en este sentido. Pero aquí la fuerza 1, miren que el sentido que me está haciendo girar es sentido antihorario. Por tanto va a ser positivo. Mientras que la fuerza 2 me está haciendo girar ese cuerpo en un sentido horario, va a ser negativo. Por tanto, el momento de la izquierda es de
98 newton por metro positivo, ¿verdad? El momento de la derecha, ¿cuánto va a ser? A menos 98 newton por metro. Aquí le vamos a poner sumatoria, aquí le vamos a poner más, ya para ver si se cumple la característica, la regla, que si vos sumás todos los momentos tiene que ser igual a 0. Mire, y se cumple la condición en este sub y baja. La fuerza 1 tiene un momento de 98 newton por metro positivo, la fuerza 2 tiene un momento de 98 newton por metro pero negativo. Vos lo sumás, son de la misma magnitud, signos diferentes, entonces te va a dar igual a 0. Esto, ¿verdad? Esto que tiene que ver, ¿verdad? Con las condiciones de equilibrio de un cuerpo. Que la sumatoria de todos los momentos va a ser igual a 0. Y la sumatoria de la fuerza va a ser igual a 0. ¿Cuándo se cumple eso de la fuerza? Ya dijimos que esta fuerza tiene 98 newton. Esta fuerza tiene 49 newton. Con los vectores establecimos, cuando vimos vectores, que los que van hacia abajo, las fuerzas que van hacia abajo van a ser negativas. Pero ¿qué pasa? Todo esto, toda esta fuerza que está ejerciendo estas masas, se concentran acá, miren, en este punto, donde está, por así decirlo, el rodo o el eje del sub y baja. Entonces, a esto le vamos a llamar resultante. ¿Resultante qué cosa es? La sumatoria de todas las fuerzas que están aplicándose acá en este sub y baja. Y como vemos, como la resultante va hacia abajo, va a ser negativa, ¿verdad? ¿Cuál es el valor de la resultante? Pues vos sumás 98 más 149, vamos a ver cuánto es. ...98 más 49 te da un valor de 147. Menos 147 newton. Ese es el resultante. Pero ¿qué pasa? Luego, debido a la tercera ley de Newton, toda acción hay una reacción. Entonces, a esta resultante va a tener acá abajo una fuerza que se opone a ella, que se llama reacción. Le ponemos reacción en O, suponiendo que esto le llamamos punto O. Entonces, esta reacción se opone a esta resultante que está hacia abajo. Y en este caso, esta reacción va a ser positiva. ¿Por qué? Porque yo establecí que todas las fuerzas que van hacia arriba es positiva y las que van hacia abajo negativa. Entonces, esta fuerza de reacción que está acá abajo, en el eje del sub y baja, es exactamente la misma, tiene la misma magnitud que la resultante, pero con sentido contrario, ¿okay? Entonces voy a sumar todas estas fuerzas en Y. ¿A cuánto te va a dar igual todo esto? Te va a dar igual a 0, ¿okay? Entonces eso significa que tu cuerpo está en equilibrio estático. Si no nos diera igual a 0, significa que hubiera ahí como un pequeño movimiento, ¿verdad? En el caso de las fuerzas en X y en Y. Y en el caso de los momentos, si no nos diera igual a 0, significa que ese cuerpo está inestable, está girando, ¿okay? Vamos a dejarlo hasta acá, muchachos, porque para que ustedes lo terminen de verlo con los videos, ¿verdad? En el campus hay mucha información sobre esto. Yo voy a subir un ejercicio, es de esto mismo, pero esto tenemos que resolverlo en clase, ¿verdad? Porque para esto no hay un video, no vamos a ver un video. Voy a ver si preparé alguno el año pasado sobre esto. Si lo hallo, lo comparto. Si no, yo le compartí el ejercicio y lo vamos a resolver la próxima semana. Ya. Si usted lo puede ir resolviendo, lo hace. Si no, les voy a pedir por favor que vayan trabajando la tarea número 4.